Érase una vez que existía un rey con 12 hermosas hijas. Estas 12 princesas vivían juntas en una grande y hermosa habitación. El rey protegía a sus hijas con todo su corazón y cuando se iban a dormir por la noche no les permitía salir. Pero cada mañana se despertaban y aparecía algo muy extraño. Los zapatos de las princesas se veían gastados como si hubieran bailado toda la noche. El rey tenía que comprarles zapatos nuevos a sus hijas todos los días. Pero día tras día los zapatos seguían desgastándose. Ni el rey ni sus hombres en el castillo podían resolver el misterio de los zapatos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pueden un par de zapatos desgastarse así en solo una noche? Su Alteza, no podemos entender. Finalmente el rey dijo: Quien resuelva el misterio de los zapatos de mis hijas se casará con cualquier hija mía que elija. Se convertirá en mi yerno y llegará a ser el rey cuando yo fallezca. Pero solo tendrá 3 días y 3 noches para resolverlo. De lo contrario, pasará su vida en la cárcel. Muchos jóvenes en el reino e incluso príncipes de otros reinos llegaron al castillo para emprender la tarea. Durante días cuidaron la puerta del dormitorio de las 12 princesas, pero aún así ninguno de ellos pudo resolver el misterio. Y los zapatos continuaban desgastándose por la noche. Finalmente, un hombre de buen corazón también quiso intentar. Y así se dirigió al castillo. En su camino, se encontró con una anciana jorobada que se veía muy pobre. Mi querido hijo, tengo mucha hambre. ¿Tendrías la bondad de darme un pedazo de pan? El joven le dio toda la comida que tenía en su bolsa a la anciana. Ella estaba muy feliz porque los otros hombres que habían pasado no le dieron nada. La anciana sabía que este era distinto a los demás. A cambio, ella le dio una capa mágica. Toma esta capa mágica. Cuando la uses, serás invisible. Cuando de las 12 de la noche, ponte la capa y serás invisible y podrás entrar en la habitación de las princesas. Así podrás resolver el misterio de los zapatos. Pero ten cuidado, no bebas lo que las princesas te den. ¡Oh, esas princesas traviesas! El joven tomó la capa mágica y fue al castillo. Y cuando llegó, dijo que estaba allí para resolver el misterio de los zapatos. El primer día, mientras hacía guardia delante de la habitación de las princesas, la princesa más vieja salió con un vaso de limonada. Debes estar sediento. Hemos preparado algo de limonada para ti. Por favor, toma. El joven olvidó la advertencia de la anciana y la bebió. Poco después, estaba muy soñoliento. Se durmió roncando toda la noche en la habitación que le habían preparado. Cuando llegó la mañana, el joven se puso de pie en pánico. Debía haber usado la capa mágica para entrar en la habitación de las princesas. En la segunda noche, el joven una vez más mantenía la guardia frente a la habitación de las princesas. Esta vez, otra princesa salió con un vaso de jugo en su mano. El joven tenía tanta sed al hacer la guardia y esperar el anochecer. Sin pensarlo, bebió todo el jugo que le habían dado. Y por supuesto, se quedó dormido una vez más. A la mañana siguiente, cuando se despertó, finalmente recordó las palabras de la anciana. Pero ten cuidado de no beber lo que te den las princesas. Seguro hay una pastilla para dormir en las bebidas que me dan las princesas. En ese momento, el rey vino a su lado.
2 días han pasado y todavía no has resuelto el misterio de los zapatos. Si no puedes hacerlo hoy, terminarás en la cárcel y permanecerás allí el resto de tu vida. El rey terminó su conversación y se fue. El joven tenía que resolver este misterio hoy mismo. Esa noche, por última vez, el joven hizo la guardia frente a la puerta de las princesas. Esta vez la princesa más joven salió con un zumo de naranja en la mano. Pero el joven, muy atento ahora, tomó el vaso agradeciendo a la princesa. Y cuando la princesa se fue, vertió el zumo de naranja en una olla a su lado. En esta ocasión se mantuvo de pie. La noche avanzó y pronto fue medianoche. El joven se puso su capa y en ese momento se hizo invisible. Lentamente abrió la puerta y no podía creer lo que estaba viendo. Todas las princesas llevaban sus más bellos trajes de fiesta, pelo y maquillaje listos y sus nuevos zapatos puestos. Vamos a ver si el joven de la puerta se ha dormido. Una de las princesas abrió la puerta y miró afuera. Y otra princesa puso su oreja en la pared. En ese momento el joven sabía que tenía que hacer algunos ruidos de ronquidos. Al asegurarse de que el joven estaba durmiendo, la princesa mayor apartó su cama y aplaudió 3 veces. Un pasaje secreto se abrió en el lugar de la cama. El joven no podía creer lo que veía. Una por una, todas las princesas entraron. Y por supuesto, el joven las siguió. El pasaje secreto llegaba a una escalera que tenía cientos de peldaños hacia abajo. Al bajar las escaleras, de pronto, el joven accidentalmente pisó la falda de una de las princesas. ¡Oh! ¡Alguien pisó mi falda! ¡Qué absurdo! Probablemente fuiste tú. Al bajar las escaleras, entraron en un bosque. Pasaron junto a los altos árboles con hermosas ramas de plata. El joven tomó una rama y continuó siguiendo a las princesas. Después de una larga caminata, se detuvieron al borde de un río. En el río había 12 barcos en forma de cisnes y en ellos había 12 príncipes que esperaban a las princesas. Se subieron a los barcos y el joven logró subirse al último. El barco está más pesado que de costumbre hoy, como si otra persona estuviera en él. Extraño. Oh, vamos, deja de soñar. Cuando cruzaron el río se encontraron con un gran castillo brillante y podían escuchar la música del interior. Cuando miró por la ventana, el joven vio a mucha gente bailando. Tan pronto como entraron en el castillo, las princesas comenzaron a bailar. Nunca se cansaban y seguían bailando. Por supuesto, sus zapatos comenzaban a desgastarse. El joven ya no podía soportar su hambre, así que tomó una rebanada del pastel en la mesa y comenzó a comer. La princesa más joven vio esto. ¡Hey, mi pastel! Mi pastel está flotando como si alguien invisible lo comiera. Vamos, no sigas con esas tonterías. El joven tomó una copa de oro de la mesa sin que nadie se diera cuenta. Las princesas bailaron hasta la mañana. Luego subieron a los barcos, cruzaron el río. Caminaron por el bosque, subieron por la larga escalera y finalmente regresaron a su castillo. Pero sus zapatos estaban desgastados una vez más. El joven estaba muy feliz de que finalmente había resuelto el misterio de los zapatos desgastados. Un rato después, el rey llegó al lado del joven. Tu tiempo ha terminado por hoy. ¿Resolviste el misterio de los zapatos? Sí, Su Alteza, lo hice. Y así le contó todo. El rey no le creyó al inicio, pero cuando el joven le mostró la rama de plata del bosque y la copa de oro del castillo brillante, el rey supo que estaba diciendo la verdad. Y así cumplió su promesa y le concedió el derecho de casarse con la princesa que eligiera.
El joven dijo que quería casarse con la más joven. Las 12 princesas bailarinas claramente no estaban felices de que su secreto fuera revelado, pero el joven y la princesa más joven se casaron y vivieron felices para siempre. Érase una vez que vivía un hermano y hermana llamados Hansel y Gretel. Su madre había muerto cuando eran bebés. Vivían con su padre en una cabaña en el bosque. Su padre trataba de ganarse la vida trabajando como leñador y se ocupaba de los niños al mismo tiempo. Un par de años pasaron y siendo incapaz de balancear el trabajo y cuidado de 2 niños, su padre decidió volver a casarse. La esposa del leñador era de una familia rica. Ella odiaba el hecho de que eran pobres y que tenían que vivir en una pequeña y vieja cabaña en el bosque. Tampoco le gustaba cuidar a sus hijastros en lo absoluto. En una noche fría de invierno, al prepararse para ir a la cama, Hansel y Gretel escucharon a su madrastra hablar con su padre. ¿Cómo vamos a sobrevivir este invierno? No tenemos suficiente comida. Si no nos deshacemos de estos niños, nos moriremos de hambre. Su padre se opuso furiosamente. No hay necesidad de discutir. Ya me decidí. Mañana los llevaremos al bosque y los dejaremos allí. Al oír esto, Gretel comenzó a llorar. Su hermano Hansel la consoló. No te preocupes, Gretel. Ya encontraremos el camino de regreso a casa. Más tarde esa noche, Hansel escapó y recogió el mayor número de piedras que pudo en sus bolsillos. Por la mañana, todos empezaron a caminar hacia el bosque. Su padre les dijo que iban de excursión familiar. Mientras caminaban sin que nadie se diera cuenta, Hansel dejaba caer piedras para marcar el camino de vuelta. Por la tarde, su padre y su madrastra encendieron una fogata y les dijeron que volverían pronto. Se alejaron y desaparecieron en el bosque. Por supuesto, ellos no regresaron. Cuando la noche cayó, horribles sonidos de animales salvajes del bosque comenzaron a escucharse alrededor de ellos. Temblando por los horripilantes sonidos de los lobos, Hansel y Gretel no se apartaron del fuego hasta la luna llena. Entonces comenzaron a seguir las brillantes piedras con la luz de la luna y se dirigieron hacia la casa. Bien hecho, Hansel. ¡Qué inteligente fuiste! Cuando los niños llegaron a casa, su padre estaba muy feliz y sorprendido al mismo tiempo. Su madrastra también actuó como si estuviera feliz, pero en el fondo no había cambiado su decisión. Estaba muy molesta de que hubieran regresado. Después de 3 días, la madrastra trató de deshacerse de ellos nuevamente. Esta vez por la noche, puso llave a la puerta de Hansel y Gretel y no le permitió a Hansel recoger piedras otra vez. Pero Hansel era un muchacho inteligente. Cuando caminaban hacia el bosque por la mañana, esta vez dejó caer migas de pan que había puesto en su bolsillo la noche anterior y de nuevo dejó un rastro de vuelto a casa. Alrededor del mediodía, su padre y madrastra inventaron una excusa y se fueron, dejándolos solos en el bosque de nuevo. Al darse cuenta de que no iban a volver, Hansel y Gretel querían comenzar a caminar de vuelta a casa antes de que oscureciera, pero esta vez no pudieron encontrar el rastro que dejaron, ya que todas las migas de pan se las habían comido los pájaros. Gretel se puso a llorar. Por primera vez Hansel también se sentía desanimado. Esta vez los niños estaban realmente perdidos. Sin comida y con mucho miedo, pasearon por el bosque durante 3 días. En el tercer día, vieron un pájaro tan blanco como la nieve. El pájaro cantaba con su hermosa voz para ellos.
Se olvidaron de su hambre por un momento y comenzaron a seguirlo. El pájaro los llevó frente a una pintoresca y extraña casa. La casa tenía paredes de pan, un techo de pastel y ventanas de caramelo, y estaba cubierta con crema de colores por todas partes. Hansel y Gretel no podían creer lo que veían. La casa se veía increíblemente deliciosa. Los niños se olvidaron de lo cansados que estaban y empezaron a correr hacia la casa. Justo cuando iban a darle una mordida a la casa, se oyó una voz desde el interior. ¿Quién está mordisqueando mi casa? Al mirar, vieron a una linda y dulce anciana en la puerta. Cuando le contaron todo lo que había sucedido, se sintió muy mal por ellos y los dejó entrar. El interior de la casa era muy distinto al exterior. Estaba oscuro, aterrador y les causaba incomodidad. Pero ya que estaban tan cansados y hambrientos, a los niños no les importó mucho. La anciana trajo todo tipo de comida y postres para ellos, y los niños probaron cosas que nunca habían comido antes. Esa noche, durmieron en la cama más suave que jamás habían visto. Cuando despertaron por la mañana, la anciana no estaba allí. Ellos miraron a su alrededor. Al final del pasillo vieron una pequeña puerta. Al abrir la puerta encontraron dentro cajas llenas de oro y tesoros. Estaban muy sorprendidos, por supuesto. Hansel quería entrar para ver más de cerca, y justo en ese momento se oyó su voz otra vez. ¿Y qué creen que están haciendo? Al darse la vuelta, los niños vieron a la bruja de pie frente a ellos. Al parecer, la anciana era una bruja que atrapaba niños en su calabozo engañándolos con una caja de pasteles y dulces. Los niños trataron de huir, pero la puerta estaba cerrada con llave. La bruja tomó a Hansel del pelo y lo encerró en una jaula. Luego arrastró a Gretel a la cocina. Tu hermano está muy flaco. Cocina comida para él y hazlo engordar. Cuando él esté en buena forma, será una deliciosa comida para mí. Pero ni se te ocurra comer nada. Toda la comida es solo para él. Sin alternativa, Gretel hizo lo que pidió. Afortunadamente, Hansel era un muchacho inteligente y sabio. Él decidió engañar a la malvada bruja. Cada noche, mientras la bruja dormía, él cavaba un agujero en el suelo de la jaula. La bruja pesaba a Hansel para ver si había subido de peso o no. Pero Hansel no se comía la comida que cocinaba su hermana, sino que la enterraba en el agujero que había cavado. Mientras tanto, la bruja le exigía a Gretel cocinar más. Esto se prolongó durante días hasta que finalmente la bruja se cansó. ¿Gordo? ¿Flaco? No me importa más. Hoy cocinaré un pastel de Hansel. Dirigiéndose a Gretel. Mira el horno para ver si la masa ya se cocinó lo suficiente. A pesar de tener miedo, Gretel también era una niña lista, al igual que su hermano. Ella sabía que la bruja quería empujarla dentro del horno. ¿No puedo meter mi cabeza allí para ver la masa? Se quejaba Gretel. La bruja la hizo a un lado y metió la cabeza en el interior. Gretel, con todas sus fuerzas, empujó a la vieja bruja dentro del horno y cerró la puerta. Gretel sabía el lugar donde la bruja ocultaba las llaves. Corrió de inmediato y rescató a Hansel de la jaula. Las llamaradas del horno cubrieron toda la casa. Hansel y Gretel huyeron de la casa que ardía en llamas en el bosque. Pero no sabían a dónde ir. Un poco más tarde, llegaron a un río. Un cisne gigante los llevó uno por uno al otro lado del río.
Los niños, mirando a su alrededor, de pronto se dieron cuenta en dónde estaban. Corrieron a la casa tan pronto como pudieron. Al ver a sus hijos, el padre estaba lleno de alegría. Con lágrimas de alegría, les explicó cómo su madrastra había regresado a casa de sus padres poco después de haberlos abandonado en el bosque. Y cuánto lo sentía por todo lo que había hecho y cómo tras buscarlos sin descanso no podía encontrarlos. Los niños amaban mucho a su padre y lo perdonaron. Pero había otra sorpresa esperando a su padre. Ambos metieron las manos en sus bolsillos y sacaron el oro y diamantes que habían encontrado en la casa de la bruja. Su padre no podía creer lo que veía. Todos los problemas que habían tenido se desvanecieron y vivieron felices para siempre.